Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, en que hemos recibido tanto del Señor, ¿verdad? Venimos a alabarle y a buscar de Él y Él nos da a nosotros. ¿Qué le parece si me acompaña, por favor, a poner este tiempo en manos de Dios? Acompáñame a hacer una oración, por favor. Señor, muchas gracias, mi Dios. Venimos a ti el día de hoy, reconociendo tu grandeza, tu santidad. Y queremos poner, Señor, en tus manos este tiempo, Señor. Úsame, mi Dios, como un vaso para dar esa agua viva que solo tú tienes, mi Dios. Yo te pido que prepares cada corazón, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presente, para que tu obra sea cumplida en cada uno, mi Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Y bueno, estamos estudiando estos temas, ¿verdad?, que nos está enseñando nuestra pastora Vicky en la serie que se llama, ¿cómo se llama? Amistad según el diseño de Dios. Y hemos estado aprendiendo temas hermosos que nos enseñan en las Escrituras. Vimos cómo el Señor Jesús fue oportuno, ¿verdad? La amistad y el momento oportuno. Vimos que los verdaderos amigos nos conducen a Jesucristo y estamos aprendiendo también sobre la lealtad en la amistad. Y hoy vamos a estudiar un tema que se llama, ya lo vimos por ahí en la pantalla, se llama De lo que tengo te doy. Y bueno, Dios nos dice a través de su palabra, siempre nos dice den lo que han recibido. Y vamos a aprender y a recordar el día de hoy cómo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se puede y se debe reflejar en todas las áreas del creyente, de nosotras como mujeres creyentes y también los varones que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a ir, por favor, al capítulo 10 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1. Vamos a estudiar este pasaje en el que el Señor Jesucristo escoge a sus 12 apóstoles. Mateo 10, versículo 1. Y dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, el Señor Jesús los estaba llamando, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego ahí en el versículo 2, si usted lo está observando, dice los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Si usted los quiere repasar, ahí vienen, dice primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si queremos repasar, ahí están los nombres de los apóstoles. Entonces dice que el Señor Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego en el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice, y yendo, les dijo el Señor Jesús, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego dice ahí, de gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces, vemos que el Señor mismo les dio poder y los instruyó para que predicaran el evangelio, para que oraran por la gente que necesitaba ser sanada, aún para expulsar demonios, ¿verdad? Y vemos después que les dice lo que deben hacer, en el versículo 8 les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Y qué significa esto, dar de gracia? Dar de gracia significa dar como un regalo. Específicamente en esta frase, el Señor Jesús se refirió a que ellos habían recibido directamente esto de Él, sin dar nada a cambio. Él les estaba diciendo, yo les he regalado el que puedan hacer esto. ¿Qué les había regalado? El que pudieran sanar, el que pudieran predicar, el que pudieran tener autoridad sobre los demonios. Y Él les dice, yo se los he regalado.
y así como yo se los he dado, ustedes también deben darlo como un regalo. Es decir, implica algo así como si les hubiera dicho, den tan gratuitamente como ustedes lo han recibido. Pero también esta frase va más allá que solo eso. Esta frase también implica, en un sentido aún más profundo, que todo aquello que nosotros recibimos de parte de Dios es para que nosotros lo demos a los demás. Y para ir comprendiendo mejor, debemos entender primero que nosotros no podemos dar aquello que nosotros no tenemos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Si yo traigo en mi cartera un billete nada más de 200 pesos y alguien llega y me pide 500 pesos, ¿se lo voy a poder dar? No, ¿verdad? Porque no lo tengo. O, por ejemplo, supongamos que usted es dueño de un restaurante de comida vegetariana y llega un cliente y le dice, quiero que me sirva una arrachera. ¿Se la va a poder servir? No, ¿por qué? Porque no tiene eso. Aunque tenga la intención de darle un servicio a la persona, usted no va a poder darle eso porque no lo tiene. Así es en todo. Con nosotros, los seres humanos, no podemos dar aquello que no tenemos. Y por el contrario, vamos a dar solo de lo que hay en nosotros. Y vamos a leer una porción de la palabra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, el contexto de este pasaje es después de que el Señor Jesucristo ya había resucitado y ascendido al cielo, para ubicarnos en el contexto. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 6. Yo la tengo en versión Dios habla hoy y se las voy a leer así. Hechos 3, versículo 6. Y dice, un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan entrar, les pidió una limosna. Ellos, Pedro y Juan, lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el 7 dice, dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Y luego entró con ellos al templo por su propio pie y dice, brincando y alabando a Dios. Reconocía que el Señor lo había sanado. Y todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. ¿Se puede imaginar esta escena? Algo maravilloso, ¿verdad? Que el Señor hizo por medio de sus discípulos. Un milagro. Ellos no tenían dinero. Pedro y Juan no podían darle lo que el hombre les estaba pidiendo. ¿Y por qué no se lo podían dar? Porque no lo tenían, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Le dieron algo mucho mejor, algo mucho más valioso. La sanidad por medio del poder que el Señor Jesús había, ¿se acuerdan que les dio esa autoridad y ese poder? Entonces, le dio la sanidad por medio del poder del Señor Jesús que actuaba por medio de ellos. Y bueno, si vamos más adelante vemos que también el paralítico fue salvo, ¿verdad? Porque alababa a Dios, reconoció al Señor. Y bueno, esto es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy, que cada uno de nosotros demos a otros todo aquello que hemos recibido de Él y que podamos ser conscientes en nuestras relaciones personales, con nuestra familia, en nuestras relaciones de amistad,
que damos lo que somos, damos lo que tenemos en el corazón, damos lo que el Señor nos ha dado a nosotros y que no podemos llenar a otro si nosotros estamos vacíos, si nosotros no estamos completos. Y vamos a aprender también que solamente estamos completos cuando conocemos a Dios, cuando venimos al conocimiento de Cristo. Acompáñame por favor en su Biblia a Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice ahí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, los que hacen notas podemos subrayar ahí todo vuestro ser, y dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se fija que dice todo vuestro ser y enseguida nos explica espíritu, alma y cuerpo. Entonces, entendemos que todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, háganle así. ¿Tienen un cuerpo? Muy bien. Y tenemos un alma, que es donde está nuestra mente. Y tenemos un espíritu. Y esas tres partes, nos dice la palabra en este verso, que conforman todo nuestro ser. Nuestro espíritu es eterno, no en el mismo sentido que Dios es eterno, porque nosotros fuimos creados y Dios no. Pero dice la palabra que Dios mismo puso la eternidad en el corazón del hombre, aunque nosotros no lo podemos entender. Esto, si después lo quieren buscar, viene en Eclesiastés 3:11. Entonces tenemos un espíritu que no es eterno en el mismo sentido que Dios, pero que sí trasciende a la eternidad. Nuestro cuerpo no es eterno, tuvo un origen, ¿verdad? Cuando nos concibió nuestra madre, ahí tuvo un origen nuestro cuerpo, y tendrá un final también, pues morirá algún día. De hecho, estamos envejeciendo cada día y cada segundo nuestro cuerpo está un paso más envejeciendo y yendo hacia la muerte, ¿verdad? Hasta que un día no vamos a vivir ya más en el cuerpo. Y nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, también conforma nuestro ser. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien por alguna afección de salud queda en estado vegetativo? ¿Sí ha escuchado lo que es eso? Es cuando el cerebro pierde funciones importantes debido a algún daño y la persona entonces necesita cuidados especiales, ¿no? Incluso a largo plazo. Lo tienen que alimentar por medio de una sonda, lo tienen que ayudar a moverse y muchos otros cuidados. Y ahí está su cuerpo, pero sus funciones no son completas, no es completo. Y así también nuestro espíritu dijimos que está en nosotros. Pero ¿sabía usted que su espíritu puede estar muerto? ¿Sabía? Porque la palabra de Dios nos enseña que nacemos espiritualmente. Es decir, que nuestro espíritu vive, sí, y solo sí, hasta que conocemos a Dios. Cuando nacemos de nuevo o cuando nacemos del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y es entonces cuando nacemos del Espíritu, es entonces, ahora sí, cuando estamos completos, ¿sí? Es por eso la importancia de que le demos una respuesta a Dios cuando Él nos llama a que vengamos a Él. Y si tú estás aquí hoy, es porque Dios te quiere hablar. Y tú debes responderle a Dios para que estés completo, para que seas esa mujer completa, ese hombre completo. Porque como decíamos, solo estamos completos cuando venimos al conocimiento de Dios. Y así entonces, estando completos, vamos a poder dar a otros de esa plenitud que Dios nos da, de lo que Él deposita en nuestro corazón. Entonces,
retomando que el Señor nos mandaba, ¿verdad? En la primera cita que vimos, nos manda a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y esto es dar a los demás aquello que Dios deposita en cada uno de nosotros. ¿Y qué es eso que Dios nos ha dado de gracia? Lo que nos ha dado como un regalo. Bueno, el Señor nos ha dado primeramente su salvación, ¿verdad? Nos ha dado amor, nos ha dado su amistad, nos tiene misericordia, nos da de su bondad, nos sustenta cada día, nos da consuelo, nos da gozo, nos da fuerza. ¿Cuántos desayunaron hoy? Nos da provisión, ¿verdad? También. Nos da salud, nos comprende, nos tiene paciencia, y mucha, y tantas bondades más que tenemos del Señor. Y por todo esto que nuestro Señor nos ha dado, debemos hacernos una pregunta. ¿Mi corazón está realmente agradecido con Dios? Porque debemos tener un corazón agradecido para con Él y dar gracias cada día por lo que hasta hoy nos ha dado. Dar gracias cada día. Y quiero enfatizar cada día porque es una realidad que nadie de los que estamos aquí sabemos hasta qué día viviremos, ¿verdad? Por eso debemos dar gracias cada día. Y sabiendo que tenemos todas estas bondades que vienen del corazón de Dios, entonces, en ese agradecimiento por el gran amor inmerecido, porque no lo merecemos, que Él nos ha dado, entonces nosotros también dar ese amor a los demás. Y dar ese amor a otros siguiendo su ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dando de gracia lo que Él nos ha dado de gracia, obedeciendo. ¿Y por qué le digo obedeciendo? Porque vamos a ver que Él mismo nos manda a hacerlo, es un mandato. Cuando Jesús estaba aún con sus discípulos, en el Evangelio de Juan, vamos a ver lo que nos dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Y el Señor Jesús les dice, este es mi mandamiento, es un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice que es un mandamiento, amarnos unos a otros de la manera en que Él nos ha amado. Y luego en el 13 dice, le sigue diciendo el Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así nos amó el Señor, poniendo su vida. El Señor Jesús puso su vida por cada uno de nosotros. El Señor dijo, Lupita, Mari, Brenda, José, póngale ahí usted su nombre. Y Él dijo, por todo lo malo que ha habido en él, en ella, sus malos pensamientos, sus malos deseos, sus malas acciones, no puede estar con el Padre Dios, porque Dios es totalmente santo. Él no puede habitar donde hay pecado. Él es santo y puro. Y entonces, por todos estos malos deseos que has tenido, esta persona, dijo Dios, merece y tiene que pagar un castigo por su pecado. Pero yo le amo tanto que voy a poner mi vida por ella, por él. Yo pagaré ese castigo que ella tenía que pagar, para que entonces, yo pagando ese castigo, ella quede libre de ese pecado y pueda tener entonces ese acceso al Padre, esa comunión con Él. Y por eso el Señor Jesús fue a la cruz a pagar por tus pecados y por los míos, a poner su vida en lugar de tu vida y de la mía. Y ese es el amor que nos tiene el Señor, que puso su vida por nosotros, para que entonces tú y yo, al creer y comprender esto, vengamos a Él en arrepentimiento y podamos nacer del Espíritu y estemos completos y seamos esa mujer y ese hombre, ese joven que Dios quiere que seas, completo. Así nos amó el Señor, puso su vida, la vida más pura, por ti
y por mí. Y entonces estamos viendo que debemos seguir su ejemplo, ¿verdad? Y amar como Él. Pero ¿cómo podemos nosotros dar eso mismo? Obviamente nosotros no podemos hacer lo que el Señor hizo. Pagar por el pecado era algo que solamente Él, que fue sin pecado, podía hacer. Pero humanamente, el dar la vida por los demás, el poner su vida por los amigos, para nosotros poder aplicarlo, es cuando damos de nuestra vida por los que están a nuestro alrededor. Cuando damos nuestro tiempo, cuando escuchamos a alguien, cuando oras a lo mejor por tus vecinos que están pasando una situación difícil, no sé, con su hija, y tú oras, Señor, guíalos a un diagnóstico correcto, dales paz en la decisión que deben tomar. Eso es dar tu vida porque estás dando tu tiempo. Cuando le compartes a alguna amistad o a algún familiar que tiene necesidad, que sabes que está pasando una necesidad y tú dices, voy a hacer de comer más y les voy a compartir. Eso también es dar nuestra vida, dar nuestros recursos cuando es necesario. Y debemos hacer todo esto. Pero ojo aquí, siempre cuidando las prioridades. El Señor en todo lo que nos enseña jamás violenta sus principios. Él quiere que nos amemos unos a otros, pero Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos lo saben? Y nos dice en su palabra, cuando le preguntaron acerca de cuál era el mandamiento más importante, vamos a ir a Mateo 22:37. Aquí le preguntaron al Señor Jesús para hacerlo tropezar, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y luego despuesito en el 39 les dice, y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el Señor nos dice y viene implícito un orden, ¿verdad? Primero, ¿quién es? Dios. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo, hemos estudiado que etimológicamente significa próximo. Esa es la definición de prójimo, próximo. Y se refiere a la persona que está cerca. A ver, voltea a ver a la persona que está a su lado y dígale, eres mi prójimo. Somos prójimos uno del otro, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo de dar la vida, de dar nuestro tiempo, de escuchar, de atender, debe ser siempre cuidando el orden de Dios. ¿Por qué? Porque primero debe ser, primero con Dios, el amor a Dios, y primero debe ser con la persona más próxima a ti. Aquí en este auditorio, la persona que tienes al lado tuyo es la persona más próxima a ti ahorita. Pero en tu casa, en el día a día, yo quiero que cada uno podamos pensar y meditar quiénes son las personas que están más cercanas a nosotros, con las que pasamos más tiempo, con las que vivimos cada día. Puede ser, no sé, tu esposo, si lo tienes, la esposa de los varones que están aquí, o si vives con una hermana, tus hijos, no sé con quién vivas tú, pero la gente con la que vivimos son las personas con quien más pasamos tiempo y que son más cercanos a nosotros. Y ya después están a lo mejor sus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, que también son nuestros prójimos, pero ya están en un segundo orden, ¿verdad? Entonces, poner tu vida por tu prójimo es cuando tú trabajas, por ejemplo, en casa, los que trabajan para que los de tu casa estén bien, para llevar el sustento a casa, eso es poner la vida por los tuyos. Cuando inviertes tu tiempo para que en tu casa conozcan de Dios, ¿verdad? Cuando les hablas a tus hijos de la palabra, o los llevas a la escuela y les vas platicando en el camino, ¿verdad? La palabra dice que en el camino les hablemos de Dios. Cuando das tu tiempo para amar a tu esposo, para hacer de comer lo que les gusta,
para ir al súper, aún para ir al súper y escoger, ¿verdad? Cuando escogemos las verduras y estamos ahí viendo cuáles jitomates son los que están mejor, porque no les vamos a dar, no nos vamos a llevar los que están podridos, ¿verdad que no? Entonces todo eso es dar nuestro tiempo para invertirlo en ellos. Cuando les ayudamos a los niños en sus tareas, incluso cuando les ayudamos a preparar un desayuno, a que ellos aprendan. Porque ¿cuántas veces no, en vez de enseñarles a los hijos, se los hacemos nosotros? Porque ¿qué es más rápido? ¿Que yo prepare unos huevos con jamón o enseñarle a mi hijo a que no tire la clara del huevo, ¿verdad? Nos lleva más tiempo, entonces tenemos que invertir ese tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos dando para ellos, estamos dando esa vida para poder formar gente, hijos y personas que sean independientes, que no nos necesiten, ¿verdad? Que ellos puedan valerse por sí mismos y que si un día nos enfermamos, porque puede pasar, ¿verdad? Yo creo que aquí todos nos enfermamos. Y que si un día no estamos, ellos puedan valerse por sí mismos, puedan hacerse de desayunar, puedan lavar su ropa sin pintarla de colores, ¿verdad? Entonces, todo eso es invertir en los hijos. Y desde que están chiquitos, ellos tienen la capacidad de aprender. Y por eso Dios los ha encomendado con nosotros. Entonces, eso también es dar nuestra vida por ellos. Cuando ayudas a tus familiares cercanos, cuando das tu tiempo también, tu ayuda para tus amigas, ¿verdad? Que las escuchas, que tienen alguna necesidad y ahí estás tú para escucharla. Todo eso es dar nuestra vida por los demás, pero siempre en orden, sin descuidar lo primero. ¿Qué era lo primero? Los más cercanos, los de casa. Porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? Sería una incongruencia. El Señor nos enseña siempre a llevar un orden. Y el Señor puso su vida por nosotros y así, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia, debemos poner nuestra vida por los que Él ha puesto cerca de nosotros, diciendo, como se llama este tema, de lo que tengo te doy, ¿sí? De lo que el Señor me ha dado yo te doy. Y vamos a seguir leyendo, por favor, en el Evangelio de Juan, el que estamos estudiando en capítulo 15, vamos a seguir ahí en el versículo 14 y vamos a ver cómo el Señor nos da ejemplo de todo y que Él quiere que seamos sus amigos. Y ahí en Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Y luego hay que notar aquí, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dice que ya no nos llama siervos, sino amigos, y dice que porque Él nos ha dado a conocer las cosas que ha oído del Padre, de Dios mismo. El Señor Jesús, además de dar su vida por ti y por mí, Él quiere ser nuestro amigo, quiere que tengamos una cercanía tal con Él que pueda entonces darnos a conocer las cosas de Dios. Y estos conceptos de siervos y amigos, vamos a ejemplificarlo para que nos quede más claro de la siguiente manera. Vamos a suponer que usted está aquí, termina la reunión y tiene un compromiso, tiene una comida y no trae auto. Entonces sale de aquí y va a pedir usted un servicio de taxi por aplicación. Y ya llega el servicio de taxi, se sube, buenas tardes, te va a llevar a tu destino, van a ser unos 30 minutos de camino. Tal vez cruces con el chofer algunas palabras, pero no le vas a decir cosas personales, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque él te está prestando un servicio. Entonces, no le vas a decir que, híjole, fíjese que me sentí mal en la mañana, que mi hijo anda un poco rebelde y no sé qué hacer. No le vamos a contar esas cosas. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, le estamos pagando por un servicio. El chofer te dejará en tu destino, tú le vas a decir gracias y adiós, buenas tardes, ¿verdad? Porque el conductor ahí está haciendo entonces un ejemplo de siervo. ¿Por qué? Porque nos prestó un servicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el mismo ejemplo? Tienes una comida, sales de aquí
y una amiga te dice, yo te llevo en mi auto, yo te doy un aventón, yo voy para ese rumbo, y en el camino tú te subes con tu amiga y platican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra amiga. Y a ella a lo mejor sí le puedes decir, híjole, fíjate que en la mañana a lo mejor me dolió un poquito la cabeza, o cosas de tu vida personal, a lo mejor le dices con quién vas a ir a esa comida, y detalles que no se las dirías al chofer, porque es tu amiga, ¿verdad? A lo mejor ella también te platica algunas cosas. Entonces, entendamos esa diferencia de siervo y amigo. Y es a lo que se refiere el Señor Jesús en este pasaje. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Y dice, pero yo les he llamado ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces, el Señor quiere una amistad contigo. ¿Por qué? Porque quiere tu bien. Porque si dio su vida en la cruz por ti, ¿cómo no va a querer entonces que tú cumplas ese propósito para el cual fuiste creado? Y por eso es que quiere esa cercanía, para Él decirte las cosas de Dios. Entonces, continuando, Dios quiere que amemos como Él nos amó, que demos nuestra vida por los demás. Y si vamos a seguir su ejemplo para poder dar lo que Él nos dio, debemos conocer cómo es Él, su forma de amarnos, ¿verdad? Su forma en que amó a los demás cuando estuvo en esta tierra, para poder entonces aprender y amar como Él nos ha amado. ¿Y cómo amaba el Señor Jesús si estudiamos las Escrituras? El Señor Jesús siempre amó sin tener altas expectativas de la gente. No tenía altas expectativas. Y así nosotros no debemos tener altas expectativas del otro. Porque hay veces que hacemos expectativas que están por los cielos de tan alta que las ponemos. Y amar al otro debe ser amarlo como es. Una de las cosas que causa mayor infelicidad y más conflictos en las parejas y en las relaciones de amistad es la exigencia a que el otro responda a nuestras expectativas. Pero el Señor nos enseña a amar sin exigencias, ¿verdad que sí? El Señor Jesús, siendo Dios, sabe el futuro, sabe tu futuro y el mío, sabe todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, sabe qué va a pasar en tu vida mañana. Y Él sabe el potencial de cada uno de nosotros. Sabe el potencial y hasta dónde nos va a llevar Él en madurez, en carácter. Sabe de lo que vamos a ser capaces. Y aún así, sabiéndolo, si en el presente nos equivocamos, Él no nos dice enojado, ay, te equivocaste y yo te hice y yo sé que tú eres capaz. ¿Verdad que no? Él nos ama, Él tiene paciencia. Él tiene paciencia cuando no respondemos como debimos hacerlo. Nos perdona, cada día nos perdona con ese amor lleno de misericordia. Y si Él nos ha dado eso, entonces así nosotros lo debemos dar también al otro, sin exigencias. Dios me tiene paciencia, entonces yo la tendré contigo, contigo esposo, contigo hermano, contigo hijo, contigo amigo. Yo tendré esa paciencia que el Señor tiene conmigo cada día. Dios me ha perdonado tanto que yo te perdono. Dios me ha aceptado como soy. Yo te acepto y te amo como eres, sabiendo que eres diferente a mí, ¿verdad? Aceptar a las personas y amarlas, sabiendo que somos diferentes. Y saber que muchas veces las personas tienen una reacción que a veces no es la mejor o no es como nosotros actuaríamos, pero lejos de ofendernos, podemos tratar de pensar y de entender. A lo mejor está pasando por algo difícil o está reaccionando de esa manera por algo que aún está cargando, algo que no ha sanado en su corazón o simplemente porque no ha aprendido a amar, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay a veces que decimos, ay, es que no me demuestra su amor? Pero la persona sí ama, simplemente que por su contexto familiar, de cómo creció, no puede demostrarlo de la misma manera que tú esperas. Y nosotros tenemos que ver más allá, poder ver de dónde viene eso y qué es lo que yo estoy. ¿Es solo mi exigencia o es de verdad que no hay un amor?
Y debemos tener paciencia y tener compasión, como el Señor la ha tenido con nosotros. Dar de lo que tenemos de Él. El Señor Jesucristo tuvo paciencia y mucha paciencia y la sigue teniendo aún hoy, ¿verdad? Porque quién sabe que aún teniendo un amor sincero podemos fallar. Pregunta, ¿alguien que ama de verdad puede fallar? Sí, claro que sí. Todos fallamos, pero el Señor nos enseña a perdonar. ¿Podemos fallar en la amistad aunque amemos de verdad? Sí podemos fallar. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pedro. Si estudiamos las Escrituras, vemos que Pedro, en su temperamento, era un hombre muy arrojado, muy genuino, ¿verdad? Y en esa sinceridad que lo caracterizaba, vemos hay veces que contestaba rápidamente, respondía precipitadamente sin pensar en lo que iba a decir, ¿verdad? ¿Cuántos somos así a veces que nos preguntan algo y contestamos sin pensar y ya la regamos, ¿verdad? Nos pasa. Entonces Pedro era así, pero Pedro amaba en verdad al Señor Jesús y vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, le estaba hablando a Pedro, era su nombre. Y le dice el Señor Jesús, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro, en su manera arrojada de responder, pero una manera sincera, le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, el Señor Jesús, Pedro, así como tranquilo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos que Pedro le estaba diciendo, yo Señor estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Que iba implícito ahí, Señor, yo te amo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Conocemos la historia. 3 veces lo negó, tal como el Señor le había dicho, porque Jesús conoce todas las cosas, conoce el futuro. Y vamos a leerlo ahí en Lucas 22, versículo 54. Yo la tengo aquí en Palabra de Dios para Todos y me gusta porque es muy clara a nuestro lenguaje. Lucas 22, 54. Y dice, creo que a ustedes les está apareciendo en otra, pero ahí me va siguiendo. Dice, arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Recordemos que era de noche. Pedro se sentó con ellos y una sierva vio a Pedro sentado ahí. Lo pudo ver por la luz del fuego. Lo miró muy de cerca y dijo, este hombre también estaba con él. ¿Con quién? Con Jesús. Pero Pedro lo negó. Le dijo, mujer, yo no lo conozco. Primera negación. Un poco más tarde, alguien vio a Pedro y dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo, no, hombre, no lo soy. Segunda negación. Pasó casi 1 hora y otro insistió. Es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. Viene con signos así de admiración, ¿verdad? Tercera negación. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, ¿qué dice? Cantó el gallo. Imagínese la escena. Entonces dice, el Señor Jesús se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho, antes de que cante el gallo, esta noche me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. ¿Se puede imaginar? Pedro sí amaba al Señor y lo amaba mucho y lo negó, tal vez por temor, por un momento de estrés,
de incertidumbre, por un momento incluso de vida o muerte, porque era algo muy estresante lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Y no me puedo imaginar el sentir de Pedro cuando escuchó que cantó el gallo. Y en eso recuerda lo que su Señor le dijo, y más aún cuando el Señor Jesús voltea y lo ve a la cara. ¿Se lo puede imaginar? Voltea y lo ve en el patio y lo mira. Y yo creo, porque conozco al Señor, yo creo que esa mirada del Señor Jesús no era una mirada de juicio. Yo creo que era una mirada de compasión y de amor. No era una mirada de enojo, ¿verdad? Me imagino la escena y pienso que habrá sentido Pedro un profundo dolor, tan profundo, que dice que lloró amargamente. Le dolió fallarle a su Señor, le dolió fallarle a su amigo, porque era su amigo también. Y no sé, me puedo imaginar después de este episodio, tal vez ya pasando años incluso, tal vez Pedro escuchaba por ahí cantar un gallo y le recordaba, ¿no? ¿No cree usted que se acordaba? Claro que sí. Fue algo tan impactante en su vida que después, durante su vida, yo puedo imaginar que escuchaba cantar un gallo y le podía recordar su humanidad y que él estaba expuesto a fallar, así como cada uno de nosotros estamos expuestos a fallar. A Pedro le pasó eso en ese momento difícil que estaba viviendo. Pero quiero que nosotros meditemos. ¿Cuántas veces nosotros, por mucho menos que lo que vivió Pedro en ese momento, por mucho menos que eso, negamos de alguna forma que conocemos al Señor? Con nuestros actos. A lo mejor no decimos, ay, no conozco al Señor Jesús. No lo decimos con nuestras palabras, pero nuestros actos lo dicen. Y por cosas mucho menos estresantes que lo que vivía Pedro, ¿verdad? Yo creo que deberíamos tener todos un gallo cerca que nos recordara, que nos recordara lo infieles que somos, ¿verdad? Yo le quiero contar algo. Estaba preparando este estudio y los vecinos que viven atrás de mi casa, su casa, tienen un gallo. Entonces, justo estaba preparando y estudiando y el gallo canta toda la mañana, pero también en la tarde, y se escucha. Entonces, pues el Señor ahí afirmando, ¿verdad? Entonces, sería bueno que tuviéramos todos un gallo, que nos recordara lo infieles y lo falibles que somos. Pero también, yo creo que también Pedro se acordaba de la fidelidad del Señor. Y bueno, pues sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que a pesar de que Pedro lo negó, el Señor Jesús murió después, resucitó, estuvo con Pedro de nuevo y lo afirmó tal y como él le había dicho y lo siguió guiando por medio de su Espíritu Santo y lo estableció espiritualmente para que Pedro guiara a muchos otros a la verdad. Es decir, que el Señor lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque lo amaba. Así como nos ha perdonado a nosotros, porque nos ama. Y así entonces, como nosotros hemos recibido ese perdón que no merecemos, por pura gracia lo hemos recibido, así debemos también darlo a los demás. Perdonar, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia, de lo que tenemos del Señor, dar. Y también así como debemos estar dispuestos a perdonar, también debemos aprender a pedir perdón, ¿verdad? Y restituir cuando lastimamos a alguien. Tener esa humildad para poder reconocer nuestros errores y pedir perdón, porque no hay amor sin perdón. No hay amor sin perdón. Y así nos ha mostrado el Señor su amor, perdonándonos. Todo lo que recibimos de parte de Dios tiene como finalidad que lo demos a los demás. Hemos recibido amor, entonces demos amor. Hemos recibido su amistad, demos amistad. Recibimos su misericordia, seamos misericordiosos. Recibimos su bondad, seamos bondadosos. Recibimos su comprensión y esforcémonos por comprender al otro.
Dios también nos escucha, ¿verdad? Aprendamos entonces a escuchar, no solo hablar. Aprendamos a escuchar a los demás, porque no todo se trata de nosotros. Tenemos que saber escuchar a los demás. El Señor nos escucha. Y también recibimos de Dios la ayuda oportuna, ¿verdad? Como ya lo hemos estudiado. También nosotros debemos aprender a ser oportunos, saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque hay veces que no es prudente hablar y solo debemos orar con prudencia. Recuerdo hace algún tiempo una amiga muy amada perdió su bebé, estaba embarazada y perdió su bebé. Y ahí entre las amigas, ay, ya le hablaste y yo oraba y el Señor me dijo, no le hables porque le duele, ora por ella. Entonces hay que saber cuándo ser prudentes, hay que tener sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo no hablar, saber cuándo ayudar y cuándo debemos dejar que la persona aprenda a depender de Dios, porque también eso es una verdad. Hay veces que podemos ayudar con nuestros recursos, pero siempre debemos orar, porque hay veces que el Señor quiere enseñarle algo a esa persona, la dependencia de Él, y nosotros estorbamos eso a veces. Entonces debemos ser sabios, buscar la dirección de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos. También del Señor recibimos confrontación, exhortación. Y en la amistad a veces es necesario, ¿verdad?, exhortar. Y debemos hacerlo en el momento oportuno, con sabiduría y con amor. Siempre buscando la guía del Señor, como les decía, para hablar con las personas cuando hay que decir algo que exhorte y que siempre sea para edificación. Y el dar a otros lo que Dios nos ha dado es dar fruto, y es lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a terminar ahí la porción del Evangelio de Juan que estábamos estudiando, en Juan 15. Vamos a leer el 16. Y nos dice el Señor ahí, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé. Dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Lo repite el Señor, que os améis unos a otros. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que nos manda a hacer. Y va a haber veces que tengamos que dar amor, aun cuando no tengamos fuerzas. Hay veces que alguien te puede estar pidiendo un consejo o apoyo, o solamente que la escuches o que lo escuches. Y esa persona no sabe, a lo mejor que tú tienes una lucha tremenda o estás pasando una prueba muy grande también. Y la persona te está platicando sus cargas y tú dices, no, yo también ando así, ¿verdad? Pero tratamos de ayudar, aconsejar, dejando de lado lo que nos pasa. Y ahí el Señor nos usa y Él se encarga de lo nuestro. Y tú estás entonces caminando hacia cumplir ese propósito que Él ya ha designado para ti. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Sí sabía? Y debemos aprender a caminar en el Espíritu, siempre buscando la guía de Dios, para que el Señor nos vaya llevando paso a paso a cumplirlo. Podemos ser un instrumento de Dios para darle valor a los demás. Y ellos entonces cumplan ese propósito individual que cada uno tiene. Debemos ayudar a los que están cerca de nosotros, a que se acerquen a Dios para que sean restaurados, para que Él les muestre lo que el Padre quiere para ellos, que sean sus amigos. Darles lo que Dios nos ha dado ya, que dijimos que es amor, paciencia, misericordia antes que juicio, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hemos recibido por gracia y que nosotros debemos dar de gracia. Y si nos fijamos aquí, todo esto que hemos estudiado es la esencia del Evangelio mismo, lo que Dios quiere que se refleje en nuestras relaciones con los demás, que mostremos el amor inmerecido que nosotros ya hemos recibido del Padre
ese perdón, esa misericordia, y que podamos decirle al otro, de esto que tengo, te doy, te perdono, te amo, te ayudo, oro por ti. Para que nuestras relaciones personales, familiares, de amistad, sean como Dios quiere que sean como un valle de bendición, donde el Evangelio, donde el amor de Dios sea reflejado. Eso nos pide el Señor. Y Pedro ya había aprendido cuando estaban en el templo con el paralítico. Recordemos que esto ya era en el libro de Hechos. Ya había pasado todo lo de la negación, el Señor había resucitado y había ascendido. Entonces, para este entonces, Pedro ya había aprendido cuando él le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Él ya había aprendido que debía dar lo que Dios le había dado. Y si leemos ahí en ese capítulo de Hechos 3, completo, si quiere después en su casa lo puede leer, es algo hermoso, porque no solo sanó el paralítico y alabó a Dios y entró al templo súper agradecido con el Señor, sino que Pedro aprovechó, porque todos estaban asombrados y todos se quedaron viendo lo que había pasado, el milagro tan grande. Y Pedro aprovechó y les dijo, ¿por qué se asombran? Esto no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de parte de Dios. Y Pedro eso les dijo, lo hizo el Señor Jesucristo, al que ustedes crucificaron, ustedes mataron, al dador de la vida, les dijo. Pero también les dijo, hoy es la oportunidad de que ustedes que mataron al dador de la vida se arrepientan y vengan a Él y se vuelvan a Dios, se reconcilien con Dios y sean perdonados y sus pecados sean borrados. Eso viene ahí después. O sea, Pedro aprovechó. Y así nosotros, cuando nos digan, ay, qué generosa eres, ay, qué amorosa eres, el Señor me lo ha dado. Dale gracias al Señor, porque lo que tengo es del Señor, no viene de mí. Amén. Pedro y Juan no le dieron oro ni plata, pero le dieron lo mejor que tenían. Y mucho mejor de lo que él pedía, ¿verdad? Dios nos ha dado lo mejor a cada uno para que nosotros demos de eso que Él ya ha puesto en nosotros. Tenemos lo mejor al Señor y todas sus bondades. Y de eso mejor es de lo que tenemos que dar al otro. Amén. Le voy a pedir que si se pone de pie para hacer una oración, por favor. Y meditemos en lo que el Señor hoy nos ha hablado en su palabra, en su evangelio tan hermoso, que es sencillo. El evangelio del Señor es sencillo, pero es profundo y maravilloso. Ahí en su lugar, cierre sus ojos y si quiere levantar sus manos al Señor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy lo maravilloso de tu amor. Lo maravilloso del amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, lleno de misericordia. Por enseñarnos que todo lo que tú nos das es para darlo a los demás. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día, llevándonos de la mano, a poder amar a otros, a poder reflejar tu carácter. Y te pedimos, Señor, el día de hoy que nos ayudes a escudriñar nuestro corazón y nuestra vida y analizar lo que estamos dando, Señor. Perdónanos si no estamos dando lo que tú nos has dado. Y muéstranos si aún tú no estás en nuestro corazón, si nuestro espíritu aún no está vivo, Señor. Muéstranos, límpianos y complétanos, Señor. Complétanos para que tu espíritu more cada día en nosotros y te podamos honrar en la manera de relacionarnos con los demás, Señor. Te lo rogamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu amor infinito que nos tienes a cada uno. Te amamos, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Gracias, Señor, por tu palabra. Que Él siga formando en nosotros su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. Queremos amar como tú nos has amado. Aquí con nuestras palmas. Y conmigo. Nada, oh Cristo, me separará de tu amor. Tú me has hecho más que vencedor, Señor. Tu Espíritu